El arte de educar es un programa de radio enfocado a profundizar en la educación, con el propósito de generar un alto grado de responsabilidad y congruencia entre el pensar y actuar. El arte de educar es una tarea que desarrollan principalmente docentes y padres de familia. Por ello, a través de este programa, escucharás temas de interés educativo para guiar a nuestros hijos y los hijos de otros a potenciar sus habilidades, de adentro hacia afuera, para enfrentar los retos del siglo XXI. Pues el acto de educar no puede encerrarse en cuatro paredes, sino que es posible trascenderlo a todos los ámbitos de la vida. Reflexiona en lo siguiente. Los espejos se emplean para verse la cara. El arte para verse el alma. Namaste, amigos y amigas. Una vez más nos acompañan en un viaje cultural y educativo. En esta ocasión visitaremos el bello Perú, un país interesante, con muchos contrastes y de gente alegre. Actualmente con muchos pesares educativos, pues ocupa el último de los lugares en las diferentes mediciones nacionales y mundiales de los sistemas de evaluación. Es una nación fuerte y poderosa que necesita invertir un porcentaje mayor de su Producto Interno Bruto al área educativa para ver mejoras. Es un pueblo inspirador que merece el apoyo internacional como se ha establecido mediante diferentes acuerdos latinoamericanos, pero que necesita más, mucho más de todos nosotros. En este programa abordaremos la importancia y la magia de aprender a leer y a escribir de la mano de un maestro entregado, comprometido y actualizado. Esto con la experiencia de una maestra jubilada, quien durante 24 años laboró con estos pequeños, que en honor a la verdad, nos enseñan mucho más de lo que nosotros a ellos, con su mirada brillante e ingenua. En primer grado, hay que tener a la mano una caja de sorpresas para mostrarles el mundo de las letras a nuestros niños y niñas de forma lúdica e interesante, pues infancia es destino. Un hombre inspirador del Perú lo es don Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010, hombre de ideas claras y reflexivas, sencillo, carismático y profesor en la Universidad de Princeton. ¿Qué mejor preámbulo para el tema de la tarde e inspirar a esa nación para seguir luchando? Y por supuesto, nosotros aprendiendo junto con ellos. Quédate con nosotros. Estamos en el arte de educar. Una forma de conocer un país del mundo es a través de su música. Presta oídos, deleítate con nuestra cápsula musical. Les compartimos la melodía El Cóndor Pasa. Es música instrumental andina peruana.
Los que van entre sí. Es el significado de la palabra entrevista. Por ello, en esta sección conocerás personas importantes que cada día hacen una diferencia en la educación. Conversemos. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas a una gran maestra, amiga, colega, la maestra Silvia Alcocer Rivas, quien nos llena hoy de mucha alegría porque ella fue maestra de mi hija en primero y segundo año, ya hace algunos años. Esta compañera es una maestra jubilada que está disfrutando actualmente de una vida distinta a los que todavía estamos en el servicio. Y le anteceden muchos años de experiencia, sobre todo en el proceso de la lectoescritura, que es lo que vamos a trabajar en el programa de hoy. Silvia, bienvenida. Muchas gracias, Glena. Al contrario, es un placer para mí estar aquí contigo, compartir también, porque tú pues también estás en esos trotes, compartir esos momentos que nos hacen, nos hicieron, nos hacen, y yo estoy segura que nos seguirán haciendo dichosas, porque el saber de que no, yo siempre he pensado, no es tanto lo mucho que tengas que saber para enseñar, sino es cómo lo proyectas, cómo lo enseñas, cómo se lo haces llegar a los alumnos, a los ya sea niños, adolescentes. Entonces, estoy segura que vamos a compartir esos momentos y a disfrutarlos, porque porque tú también eres parte de este engranaje que es la educación. Pues Silvia, mira, a propósito de lo que estás comentando y que ya lo hemos abordado, y es el nombre del programa, El Arte de Educar, como tú bien lo dices ahora, a mí me gustaría mucho que nos compartieras ese arte que lograste poco a poco, a través de los años, de las experiencias, de la actualización, perfeccionar en la lectoescritura, que fuera algo divertido, por descubrimiento, con responsabilidad, ¿verdad? Todo eso que yo veía que tú disfrutabas mucho de estar con tus alumnos. Más que nada, pienso que una de las cosas básicas para ser un buen maestro es que te guste lo que estás viendo enfrente. En mi caso, por ejemplo, que fui maestra de primaria y que durante 24 años, de los 30 años de servicio, que estuve activa, 24 estuve dando primer año. Y para mí fueron 24 años que se me pasaron volando. ¿Por qué? Porque me fascinan los niños. Que te gusten, que sientas, que los disfrutes. Honestamente, Glena, aprendes más de ellos que lo que tú les puedas enseñar. Ellos te enseñan más cosas de lo que tú puedas dejarles. Es cierto que es hermoso, por ejemplo, hablar de primer año. Yo siempre he pensado que es uno de los grados más, donde ves más resultados en el quehacer educativo. ¿Por qué? No tienes idea lo maravilloso que es el hecho de que de repente ves cómo van emergiendo como los botones cuando llegan a ti, que son botoncitos, y de repente ¡pran!, se convierten en flores, y vas viendo que poco a poco, de uno en uno, ya van adquiriendo el proceso de lectoescritura. Es algo que te llena de una felicidad, es algo indescriptible, honestamente. A mí me fascinó dar primer año. Son niños que bárbaro, tan mágicos, tú sabes, esa edad todavía son tan inocentes y al mismo tiempo tan creativos, que te juro que ellos te enseñan más que lo que tú vayas a dejarles, porque es cierto, en la actualidad ya ves que
se trabaja mucho sobre aprendizajes significativos, sobre conocimientos que a ellos les vayan a servir el día de mañana para algo en su vida, no nada más que sean conocimientos pasajeros. Entonces, pero te juro que dar primer año y todos los niños en la primaria, y estoy segura, sí, me acuerdo que di 2 o 3 años en la secundaria y también es algo también hermoso, porque es otra etapa, pero realmente lo que te puedo hablar es de los pequeños. Silvia, ¿cómo fuiste confeccionando o bordando tu método? ¿Cómo fuiste incorporando cosas para lograr, después de 24 años, tener un arte para enseñarles? Tal vez recuerdes, no sé, que ahí por los años 80 estaba en boga primero estuvo el onomatopéyico, luego estuvo el de análisis global y estructural, pero realmente cuando tú te das cuenta que si tú le enseñas a un niño las sílabas ma, tú, sí, no son nada para ellos, no significa nada para ellos. Cuando viene la nueva metodología que habla ya de palabras, ya de frases, es cuando me doy cuenta que es como que siento que estaba cayendo en un error y empezamos a indagar. Fíjate que allá en Tizimín, de donde soy oriunda y donde empecé mis primeros años de servicio, nos juntábamos mucho con unas personas donde estaba en auge también el método Sarita, que la verdad realmente todos son buenos métodos, pero ¿qué es lo importante? Me di cuenta que para que los niños comprendan y aprendan de manera más flexible, de manera más natural, vamos a llamarle, es enseñándole con cosas que ellos ya sabían. O por ejemplo, siempre les decía a los papás que cuando estén inclusive comiendo y de repente está un refresco en la mano y tiene el nombre, los niños ya saben que eso se llama de determinada forma, pero solo por eso, por visualizar los niños y por observar, ellos ya saben que se llama. Entonces tú nada más les preguntas, ¿qué dice acá? ¿Cómo dice? ¿Ya ves? ¿Qué letras crees que conforman esta palabra? ¿Y por qué? Porque son palabras para ellos que ya conocen. Cotidianas, exacto. Y igual que le agarras el cereal, igual ya sabes las marcas ya conocidas. ¿Qué dice acá? ¿O qué dice? Entonces, desde los 4 o 5 años, si tú como mamá le vas inculcando a los niños, fíjate, estamos yendo en esta calle, mira qué dice acá, o que esos letreros grandes, los niños como que van empezando a tener. Entonces, cuando comprendo que es por medio de palabras, empiezo a formar un método de acuerdo, obviamente incluyendo, no es un método que yo te diga, se llama de tal forma o de tal forma. El método Silvia Alcocer. Pero sí, como que ya le voy dando cierta coherencia a lo que, y entonces empiezo a trabajar sobre ello. De tal manera que ya cuando empiezo ya a tener mucha experiencia en primero, tuve muchas inmensas satisfacciones. Puedo decir que vi a mis niños de primer año dictar conferencias. Wow. Vi a mis niños de primer año hacer acrósticos. Wow. Emitir artículos de opinión. O sea, una cosa asombrosa que realmente yo estaba tan enamorada de eso. Te lo juro que el día que me tuve que jubilar por
motivos personales, ay, como que sí lo extrañaba tanto, porque cómo, de qué manera veía tantas satisfacciones, es hermoso ver a un niño de primer año con el micrófono, porque eso es muy importante, Claro. hacer importante, que el niño se sienta importante, que hacer, le dices, hoy tú vas a emitir, vas a dar una conferencia, le haces el cartel, el pellón en grande, magna conferencia impartido por el gran conferencista Luisito, invitas a sus papás, a sus compañeros, pones las sillas, de hacerlo de tal manera que él se sienta realmente. Y tú ves que con el desarrollo obviamente tienen que ser temas conocidos por ellos, que les encanta, por ejemplo, hablar de sus mascotas. Ah, perfecto. No, olvídate. Entonces te empiezan a decir, es que mi perrito duerme así y tiene o mi gallinita, todo de tal manera que abarcan, cuando te das cuenta ya están hablando de cosas hasta cierto punto profundas, que hasta los niños, que sus mismos compañeros que van a escuchar la conferencia se quedan así, quieren saber más de ese animalito, más de esa mascota. Entonces, es algo mágico. También, por ejemplo, cuando les planteas una situación y les dices, mira, aquí ese niño está actuando de esa manera, fíjate que su compañero, por un decir, ¿no? Un ejemplo, usa lentes y vino Luisito y le quitó los lentes y se los pisó, pero vino Miguelito y lo auxilió, le cargó la mochila. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo actuó Miguelito? ¿Cómo actuó Luisito? Maestra, yo pienso que está haciendo... Allá, ese niño está emitiendo un artículo de opinión. Está emitiendo su opinión, no un artículo, porque luego le vas a decir, bueno, de todo esto que ya platicamos, ahora vamos a escribirlo. Claro, eso se da más bien en el segundo semestre, ya por ahí de marzo, abril, en primer año. Ahora vamos a escribir, ¿qué piensas de lo que hizo Luisito? ¿Qué piensas de lo que hizo Miguelito? Eso ya son... Claro, pero antes ya tuviste todo ese desarrollo de las habilidades comunicativas orales, Claro, ¿verdad? claro. La visualización. Claro, obviamente, de trabajar con ellos sobre, muy importante, sobre conocimientos que ellos traigan de casa, cotidianos, conocimientos que de lo que ellos están trayendo, de lo que ellos... No les hables de lo que sucede en otras partes o de cosas de lo que ellos están viviendo en sus hogares, para que logres esos aprendizajes significativos. Fíjate, yo recuerdo que cuando Samantha estaba en el kinder, en la escuela donde ella estudió, realmente se trabajaba mucho sobre esta visualización, predicción, anticipación de textos. Sabía su nombre, los colores, pero tenía una hambre de poder leer, que a veces llegaba llorando y me decía, mamá, soy una tonta. ¿Por qué eres una tonta, Samantha? Porque no sé leer. Y te estoy hablando que tenía 5 años, mi hija. Y yo le decía, no, mi amor, todavía. Ahorita estás viendo tu nombre, las vocales, pero están aquí las letras. Y le compré el alfabeto y fui llenando, ¿no? el ambiente de ella como para que fuera asociando. Claro. Y afortunadamente para ella logra trabajar con una maestra como tú ese aprendizaje y esa incorporación de la lectoescritura. Y yo como maestra era un pendiente, porque uno conoce y sabe esa, primero, enorme responsabilidad, y segundo, que es un descubrimiento del mundo para ellos. Sí, no, imagínate. Y a partir de ahí todos los referentes que uno les pueda dar son los que van a marcar cómo va a ser su trayecto por la escuela. O sea, si les toca a una maestra o un maestro poco comprometido y apasionado, eso puede detonar negativamente y afectar el desarrollo cognitivo, emocional de los niños si no se trabaja apropiadamente. O le heredas al maestro que sigue en el siguiente curso escolar
un problema, una brecha, que luego es un poquito complicado de tratar de cerrar, ¿no? ¿Tú cómo planificabas, por ejemplo, tu curso escolar? ¿Cómo logras establecer, a partir obviamente del programa de estudios, pero de tu experiencia y del diagnóstico con tu grupo, qué es lo primero, qué es lo segundo o cuál sería el orden para trabajar este proceso? Básicamente, cuando ya tienes el resultado de tu prueba diagnóstica, obviamente eso te da la pauta, te marca, estás viendo en ese momento en qué proceso, en qué situación, en qué están tus niños, ¿no? Y haces tu planeación, primero que nada, la planeación anual, qué piensas hacer durante todo el curso, cuáles son las metas a alcanzar. Obviamente vamos a hacer una planeación no solo técnica, no solo en conocimientos, porque eso también es muy importante y lo hemos platicado mucho, y nosotros que tomamos el desarrollo humano sabemos cuán importante es añadir a nuestra planeación los aspectos artísticos, los aspectos humanos, los aspectos, porque con cariño, con amor, cuando enseñas, cuando le añades a eso, a tu planeación, cuando le añades que tienes que entender que tú tienes que convertirte en una persona, ya si eres de 30 o 40 años, en una personita de 6 o 7 años, ponerte a la misma altura de ellos, en el aspecto de que si tienes que hincarte o tirarte al suelo a jugar o hacer dinámicas en el suelo o salir al jardín, o que no pienses, ay, me voy a ensuciar, ay, no traje mi ropa adecuada, traje mis tacones. No, es muy importante que los alumnos te sientan como parte de ellos. Entonces, vas haciendo tu planeación de acuerdo ya metodológica, no solo lo que es que vas a hacer en español, en matemáticas, en todo eso, sino que le vas añadiendo todo eso que forma, al final de cuentas, un engranaje que va haciendo el resultado al final. Entonces, no sé si te contesté la pregunta o... Claro. Más o menos, ¿en qué fechas tú empiezas a ver estos resultados, Silvia? Con la experiencia que tengo, Lena, déjame decirte que en primer año muchas veces me pasó que en noviembre, wow, ya tenía, digamos, un 30, 40, 50% leyendo. Y sí me tocó que en enero o febrero todavía habían 2 o 3, 4 apenas. Y sientes honestamente que te entra la desesperación, pero ¿qué es muy importante? Sentir que tú estás haciendo, primero recapitular, sí es cierto, hay que recapitular, ¿qué está pasando? ¿Será que? Y retomar, si hay que retomar nuevamente la planeación, pero también sentir seguridad, porque el niño de primer año, en un abrir y cerrar de ojos, adquiere su lectoescritura. Como esos niños que duermen y al despertar se les hace la luz. Es algo maravilloso, de verdad, maravilloso. Entonces no debe de causarnos pánico cuando veamos que todavía hay, sino hay que dejar al niño. Cada niño tiene su proceso, cada niño tiene su forma de cómo, qué es lo importante, que siento que en la metodología actual, cuando adquieren el proceso de lectoescritura, lo adquieren
de manera significativa y aprenden a leer comprendiendo lo que leen, que al final es lo más importante. Porque de nada sirve que deletreen si luego no entienden lo que leyeron, si luego, en cambio, con la metodología actual, con las nuevas reformas, los niños están aprendiendo a leer comprendiendo lo que leen. Y si tú, por ejemplo, hicieses un ejercicio de regresión al pasado y vieras tus primeros años de ejercicio docente, con obviamente lo que te toca casi al final, antes de jubilarte, ¿cuáles serían esas diferencias como muy marcadas? Realmente, cuando se utilizaba otra metodología, ¿no comprendían los niños lo que leían? ¿O había que hacer otras cosas para que comprendieran lo que leían? ¿O en qué momento comprendían que eso que estaban armando y diciendo guturalmente tenía un significado? A diferencia de luego lo que tú descubres con toda esa experiencia, ¿no? De tantos años de estar enfrentándote a distintos niños. Sí, no sé si recuerdas que había lo que llamaban textos de preguntas de como le decían, de comprensión o donde te hacían preguntas respecto al tema visto. ¿Qué hizo fulanito? ¿Qué ropa tenía? ¿De qué color? Etcétera. Pero más bien siento que eran como que preguntas muy abstractas, muy no llegaban a la solución del problema. Sí había que echar mano de esas preguntas, de esas interrogantes, para que el niño comprenda lo que lee, cosa que en la actualidad ya se da. O sea, que los niños ahora, cuando adquieren su lectoescritura, wow, ya están comprendiendo lo que leen. Yo, antes de dejar de dar clases frente a grupo en la primaria, todavía me tocó el libro de primer año, en donde venía mucho este ejercicio de palabras largas, palabras cortas, que viene como para los primeros días de clase. Sí, ¿no? sí. O sea, toda esta riqueza del aprendizaje por descubrimiento, porque bueno, a mí me tocó hace muchos años aprender con el libro del osito, A, E, I, O, U. Correcto. ¿Te acuerdas de ese? Sí. Ese oso se asea. Y digo, bueno, no sé si bien o mal el método, pero aprendí a leer y aprendí a escribir. Pero, obviamente, muchos años después voy viendo también que estas palabras cortas, estas palabras largas, estos nombres cortos, estos nombres largos, y que la primera letra es más grande que las demás. O sea, la forma en cómo está planteado el libro de texto es para que el niño se vaya fijando, observando y descubriendo esa magia, ¿verdad?, de nuestro abecedario y cómo lo va a utilizar. Yo creo que ahí estriba muchas de las diferencias, tal vez, en vez de que fuera algo repetitivo o con planas, porque si bien es cierto que hay que trabajar mucho la escritura, la direccionalidad, la ubicación espacial, sí es cierto que la forma de abordarlo, eso es lo que marca la diferencia. Pienso que todo va en cuestión de tiempos. Como tú dices, efectivamente, nosotros aprendimos con esos libros de Así se hacía ese oso, Mamá me ama, y como dices, nosotros comprendemos perfectamente, bueno, más o menos lo que leemos, ¿no? Pero tal vez es realmente que como todo va evolucionando, como que en la actualidad ya los niños o vienen más precoces o no sé, pero siento que como que si les llegamos a poner esos métodos, como que ya estamos, como que los perjudicaríamos en la actualidad. Entonces por eso siento que ha cambiado la metodología. De hecho, nunca se deja de silabear, porque ya cuando enseñas con palabras, luego tienes que analizar, viene el análisis de la palabra. Claro. Por ejemplo,
corazón. ¿Cómo empieza corazón? ¿Con qué letra empieza corazón? ¿Qué otra palabra suena como corazón? Por un decir, ¿no? ¿Con qué palabra termina corazón? ¿Cuántas letras forman corazón? ¿Qué letras forman la palabra corazón? Y etcétera. Y entonces vas a analizar, vas haciendo, pero ya después que veas. Entonces, no es que caigamos en lo mismo, ¿no? Sino es otra forma de presentar, es otra forma de hacerles llegar a los niños el conocimiento. Silvia, ¿y cuáles eran las letras que daban más trabajo que aprendieran los niños? Obviamente las trabadas, obviamente. Para el auditorio, ¿no? Trabadas son las sílabas compuestas. Efectivamente. Que tienen en medio una R o una L, como bra, bre, bri, bro, bru, bla, ble, bla, bli. ble, efectivamente. ¿Y esas por qué les costaba trabajo? Precisamente, como estás viendo, no, fíjate que volvemos a lo mismo, con la nueva metodología no les está dando trabajo llegar a eso, sino cuando se silabeaba, era cuando daba trabajo. Pues sí, porque ya le dijiste que es ba, bebi, bobu, y ahora métele la R. Exactamente. O métele la L. Esa es una de las ventajas de los métodos actuales, del método actual. Sí, porque habría que buscar entonces ejemplos cotidianos como las fresas, las frambuesas. Exacto. ¿No? Y aquellas palabras de su uso cotidiano que tengan estas sílabas, ¿no? Con estas características. Así es. Yo recuerdo también que en el tiempo que estuve frente a grupo, también me tocó trabajar con primer año y me gustaba mucho la H muda. Wow, imagínate, sí. ¿No? Esa, qué bárbaro. Pero ¿por qué hay que escribirla, maestra? Y uno termina diciéndole, pues porque sí. Porque hay que escribírsela. No suena, pero es parte de su composición, ¿no? Al escribirla. Silvia, los acentos en primer año. Sí. No, olvídate, son cosas que volvemos a lo mismo. Por eso creo que me jubilo enamorada todavía de mi trabajo, porque como que siento que en el mejor momento, cuando ya había descubierto más cosas para hacerles llegar a los niños, me jubilo, porque sí veo que con las nuevas reformas ya no es tan complicado enseñar esas cosas. Con esa forma de enseñar, de que los niños ya tienen un mayor contacto con la lectoescritura, pero de manera más práctica. Ya no es tan complicado enseñarles a acentuar, enseñarles la H, etcétera. Ya es más. La diéresis, la X, sí. La diferencia de CS, Z, ¿no? Todo eso realmente se vuelve hasta un juego y un arte en primer año. Me encanta esto que estamos conversando, Silvia, sobre todo porque hace referencia a la nueva reforma educativa, que es actualmente algo todavía del coco de los maestros y en lo que todavía se está trabajando y actualizando. Pero les quiero comentar que la maestra Silvia todavía no se va, porque hay mucho más todavía que compartir sobre la enseñanza de primer año y el tema de la lectoescritura. Gracias, quédense con nosotros, continuamos. Una forma de conocer un país del mundo es a través de su música. Presta oídos, deleítate con nuestra cápsula musical. A continuación, un poquito de ambiente con una cumbia peruana del conjunto Los Walker de Siboney. Disfrútenla.
te compartimos información interesante del país que visitamos hoy a través de nuestra cápsula de educación y cultura. Les compartimos un audio titulado La integración del Pacífico, en donde México, Colombia, Perú y Chile firman una alianza. Escuchen. Aunque la cumbre del 3 de diciembre que creó una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC en Venezuela generó grandes titulares, una reunión mucho menos publicitada realizada posteriormente por 5 países latinoamericanos de la costa del Pacífico tendrá un impacto mucho mayor sobre el futuro económico de una gran parte de la región. A diferencia de la cumbre de la CELAC, que se caracterizó por grandes declaraciones poéticas sobre la unidad regional pero no creó ningún mecanismo concreto de integración económica, las cumbres de la Alianza del Pacífico formada por Chile, Perú, Colombia y México, con Panamá como observador que se celebró en la ciudad mexicana de Mérida el 5 de diciembre produjo una serie de acuerdos concretos que podrían crear el bloque comercial más grande y ambicioso de la región. Ya mismo las exportaciones combinadas de los 4 miembros de la Alianza del Pacífico son más grandes que las del bloque de países sudamericanos del Mercosur, liderado por Brasil y Argentina. Los presidentes de México, Colombia, Chile y el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, que representaba al presidente peruano Ollanta Humala, quien no participó en ninguna de las 2 cumbres debido a una huelga en su país, acordaron en Mérida firmar un acuerdo para el 4 de junio de 2012 en Chile con un cronograma concreto para liberalizar totalmente el flujo de bienes, servicios, personas y capitales entre los 4 miembros del bloque. Panamá y otros países centroamericanos podrían sumarse muy pronto, según funcionarios de los países integrantes. Entre los acuerdos concretos sellados en la cumbre de la Alianza del Pacífico se cuentan 5 puntos importantes. Número 1. Para el 4 de junio de 2012, los 4 países miembros habrán acordado un plazo para la reducción gradual de tarifas aduaneras de bienes y servicios, con vistas a su eliminación total en 2020 o 2025. Los presidentes celebrarán 3 cumbres virtuales cada 2 meses, a partir de ahora y hasta junio de 2012, para acelerar las negociaciones. Número 2. Para la misma fecha los 4 países acordarán un plazo para la eliminación de reglas de origen entre los miembros del bloque, algo que de hecho permitiría a los exportadores enviar productos a otros países miembros sin ningún papeleo burocrático, como si estuvieran enviando mercaderías dentro de su propio país. Número 3. Creación de una bolsa de valores conjunta. Chile, Perú y Colombia ya han lanzado su bolsa de valores común, conocida como Mercado Integrado Latinoamericano, o MILA. México firmó una carta de intención para unirse al MILA. Número 4. Creación de oficinas conjuntas de promoción de exportaciones para ahorrar costos y ampliar los destinos. Número 5. Creación de un pasaporte común que permitirá a los empresarios de los 4 países, y eventualmente a profesionales y turistas, viajar sin visa dentro de los países miembros de la alianza. La forma en que se está haciendo la alianza apunta a que sea el más profundo y más ambicioso de todos los bloques comerciales latinoamericanos, dijo en una entrevista telefónica Sergio Díaz Granados, el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Sea cual fuera el destino último de la Alianza del Pacífico, me resultó muy revelador que mientras la cumbre de la Alianza contó con la presencia de los presidentes y de sus respectivos ministros de Economía y de Comercio, la cumbre de la CELAC solo incluyó a los presidentes y a sus ministros de Relaciones Exteriores. Los ministros de Economía y Comercio se quedaron en casa durante la cumbre de la CELAC. No resulta de extrañar, entonces, que la cumbre de la Alianza del Pacífico haya logrado acuerdos concretos que, si se implementan como está planeado, significarán un enorme avance en la integración económica, mientras que la cumbre de la CELAC solo produjo teatro político y más discursos llenos de retórica vacía. Mafalda, El Chavo del Ocho, Cantinflas y otros nos permitirán apreciar que la risa es el alimento del alma. Deja que sus reflexiones dibujen en tu rostro una sonrisa de elote a través de nuestra cápsula humorística.
Mafalda siempre nos hace reír. A continuación, escuchemos La educación es una inversión. Mi papá me dijo que si todo el dinero que gastó en mis libros y útiles lo hubiera invertido en el almacén, le hubiera dejado un 30% de ganancia. Y yo le contesté que mi instrucción y mi cultura eran también una sólida inversión. Muy bien, Manolito. ¿Y qué te dijo? No, con esa cara de déficit que tienes. Para conocerte a ti mismo, compárate con los demás. Por ello resulta interesante comparar los sistemas escolares mundiales. Para descubrir, estudiar y promover las mejores experiencias educativas y establecer relaciones entre educadores. ¿Hasta qué punto podemos aprender algo de valor práctico con el estudio de los sistemas extranjeros de educación? Eso y más en nuestra sección informativa. La educación en el Perú está bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación, el cual está a cargo de formular, implementar y supervisar la Política Nacional de Educación. De acuerdo a la Constitución, la educación es obligatoria y gratuita en las escuelas públicas para los niveles de inicial, primaria y secundaria. Es también gratuita en las universidades públicas para los estudiantes que tengan un satisfactorio rendimiento académico y superen los exámenes de admisión. Pese al crecimiento sostenido que ha experimentado el Perú en la última década y la boyante economía del país, en términos generales, los niveles de aprendizaje de nuestros escolares no han mejorado durante el quinquenio pasado y la mayoría de los alumnos evaluados no alcanzaron los niveles esperados para su grado. Así lo afirmó la ministra de Educación, Patricia Salas, al presentar los resultados de la evaluación censal de estudiantes ESE 2011. Que se aplicó a los escolares de segundo grado de primaria de educación básica y cuarto grado de primaria de educación intercultural bilingüe en las escuelas privadas y estatales del país. En conferencia de prensa, Salas O'Brien señaló también que se amplió la brecha entre la educación rural y urbana. Mencionó que el caso de matemática, la ESE 2011, muestra que a escala nacional solo el 13.2% logró los aprendizajes esperados, lo que significa, dijo, que por 3 años consecutivos, del 2009 al 2011, este resultado prácticamente no ha variado. En el caso de comprensión lectora, la titular de Educación señaló que solo un 29.8% alcanzó el nivel esperado para el grado, mientras que el 47.1% solo responde las preguntas más fáciles de la prueba y el 23.2% tiene dificultades incluso con las preguntas más sencillas. Estos resultados no representan una diferencia significativa respecto a la ESE 2010, en las que se obtuvieron porcentajes semejantes, subrayó Salas, al tiempo que aseguró que la meta al 2016 en comprensión lectora es llegar al 55% y en matemática al 35%. Nos hemos trazado metas ambiciosas para que en un trabajo conjunto con los gobiernos regionales y locales, así como con la sociedad civil, se pueda superar los resultados de las pruebas ESE, remarcó la ministra. Recordó que la ESE 2011 muestra cuánto están aprendiendo en las áreas de comprensión lectora y matemática los estudiantes de segundo de primaria de educación básica y de cuarto grado de primaria de educación intercultural bilingüe de las escuelas públicas y privadas de todo el país. Los resultados de las pruebas aplicadas en noviembre del año pasado se presentan de acuerdo a los siguientes niveles. Nivel 2, donde se ubican los estudiantes que lograron los aprendizajes esperados para el grado. Nivel 1, donde están quienes no alcanzaron los aprendizajes esperados y solamente responden las preguntas más fáciles de las pruebas. Finalmente, debajo del nivel 1, se ubican aquellos estudiantes con dificultades, incluso para responder las preguntas más fáciles. Es una situación lamentable para el Perú.
A continuación les compartimos el audio Perú, último lugar en educación, lo mismo de todos los años. Esta es la historia de la educación peruana, un cuento de nunca terminar. La educación peruana ha llegado a niveles de desastre. Somos los penúltimos de la fila. El último estudio del Ministerio de Educación ha puesto nuevamente en debate un problema crónico que hasta ahora parece no terminar. Los protagonistas de este drama, estudiantes y profesores casi nunca escuchados, muestran aquí las propuestas y realidades. Dos casos específicos los encontramos en el Colegio El Paraíso de Otusco y la Gran Unidad Escolar en Trujillo, los cuales nos sirvieron para comprobar que la educación peruana da pena, aunque las ganas de aprender sobren. Sin embargo, lo que hizo reaccionar a los estudiantes fue conocer que en países como Alemania, Argentina, España y Chile, el gasto público por alumno llega a ser 5, 6 y hasta 7 veces mayor que en el Perú. Bueno, en la economía de cada país siempre se basa en la educación, bueno, entonces el Perú debe invertir más en educación, pues, porque solamente creo que está en un porcentaje nada más. Otro ejemplo de la inversión que realizan otros países en educación, a diferencia del nuestro, son los siguientes. Alemania, 14.000 soles. Chile, 11.000 soles, país en Latinoamérica que más invierte en educación. Argentina, 1.620 soles en colegios y 3.840 en educación universitaria. Paraguay, 2.100 soles. Perú, 1.944 soles. Una vez más, los indicadores están puestos sobre la mesa, un problema crónico que requiere un verdadero cambio en la política del Estado. Esta situación era una verdad a gritos desde 1997, cuando el Perú participó en una competencia continental de estudiantes de secundaria y misteriosamente no aparecieron los resultados. Olmedo Auris, dirigente del SUTEC, recuerda que en el gobierno fujimorista se escondieron estos resultados para no arruinar el demagógico estribillo «Somos el país con la educación más avanzada de América Latina». Qué ironía meter a todos en un mismo saco, cuando la realidad en la educación peruana es otra. El texto educativo para el plan lector debe nacer de las necesidades de los estudiantes, de la realidad, no imponer textos que están fuera de contexto. Los textos que envía gratuitamente el Ministerio de Educación a finalizar cada año, cuando deberían llegar, diría yo, a fines de año para que se distribuyan el año siguiente. Así no ocurre aquí. Recién en octubre, por ejemplo, de este año 2008 que finaliza, recién nos llega el material bibliográfico que debería haber sido utilizado desde el día 1 de marzo. Los colegios han culminado un año escolar, sin embargo los avances académicos no son alentadores, como tampoco es alentador el presupuesto que invierte el Estado en la educación. Y mientras que el gobierno siga haciendo caso omiso a esta realidad, la educación peruana seguirá en retraso. La inversión que debe hacer, ¿no? Y debe hacerlo con sustento el Estado, porque hace programas que a veces no lo planifican muy bien. Y esos programas son los que fracasan. Y al gobierno le falta un poquito de planificación, los recursos que él dispone no están dados directamente al contexto o a la realidad de los estudiantes. La meditación es la voz del alma. Deseo que te concentres, que alejes de ti todo aquello que te distraiga y date el privilegio de navegar en el mar de las palabras que seducen el alma. La meditación no es algo propio de la mente, sino que está más allá de ella. Reflexiona conmigo en nuestra cápsula literaria. El escritor peruano-español Mario Vargas Llosa fue galardonado el 7 de octubre con el Premio Nobel de Literatura 2010 por su cartografía de las estructuras del poder y aceradas imágenes de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo. El autor de La ciudad de los perros, nacido en 1936 en Arequipa, Perú, y que también tiene la nacionalidad española, ha sido en las quinielas de los favoritos de los Nobel desde hacía años.
Es el primer escritor latinoamericano ganador del Nobel de Literatura desde el mexicano Octavio Paz en 1990. A lo largo de los últimos años, los peruanos y el propio Vargas Llosa añoraban este premio, y finalmente la explicación de la Academia Sueca sorprendió al escritor con la buena noticia, quien, según admitió, ni siquiera estaba muy enterado de la nominación. En una primera declaración transmitida por el presidente del jurado del Nobel de Literatura, Peter Englund, Vargas Llosa dijo sentirse muy conmovido y entusiasmado por este galardón. El escritor está en Nueva York, donde da clases en la Universidad de Princeton. Según sus propias palabras, se había levantado a las 5 de la mañana para presentar una clase cuando recibió nuestra llamada a los 7 menos cuarto mientras trabajaba intensamente, dijo Englund. Vargas Llosa acudió a la ceremonia de entrega del galardón el 10 de diciembre en Estocolmo, y de acuerdo a la tradición de los galardones, él fue el encargado de pronunciar el discurso en nombre de todos los premiados, a excepción del de Paz, que se celebra en un acto paralelo en Oslo. Como dato relevante, les comparto que el Nobel de Literatura está dotado con 10 millones de coronas suecas, 1.1 millones de euros o 1.5 millones de dólares. Y como el resto de estos premios, se entrega el 10 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la muerte de su fundador, Alfred Nobel. Qué gran ejemplo de lo que es ser peruano. Un aliciente para este pueblo. A continuación escucharán las declaraciones de Mario Vargas Llosa luego de ganar el Premio Nobel de Literatura 2010. Disfruten. Estamos en una emoción por ese premio. También ando todavía un poco sorprendido. No, pero ese es un reconocimiento, doctor Mario Vargas Llosa. Qué felicidad. Es un premio a la constancia, a la calidad literaria, pero también es un premio a las libertades. Usted ha sido un hombre que no solo en la literatura, sino en su actividad política, en su columna, ha defendido la democracia liberal, ha defendido los valores democráticos, y muchos pensamos que precisamente por eso jamás le iban a otorgar este premio. ¿Cómo siente esto? ¿Como una reivindicación? Porque no pensaba que, ni siquiera que estaba entre los candidatos, realmente. Pero en fin, pues mire, es una noticia que me alegra muchísimo, desde luego, y creo que es un reconocimiento a la literatura en lengua española, y eso sí, por supuesto, debe alegrarnos a todos. Y en lo demás, pues mire, voy a seguir trabajando con un sentido de responsabilidad, como he tratado siempre de hacerlo, y defendiendo las cosas que usted ha dicho, que creo que son fundamentales para el Perú, para América Latina, para el mundo. La libertad, la democracia es el camino del verdadero progreso, de la verdadera civilización, y creo que forma parte de la obligación de un escritor defenderlas, ¿no? Maestro, usted ha sido un trabajador constante, permanente, con una vocación impresionante en la literatura, nunca ha dejado de publicar, ha abordado todos los temas y ha publicado muchísimos libros. Le hago una pregunta un poquito elemental. ¿Cuál es el libro que usted más ama de toda su obra? Bueno, es como preguntar a cuál de sus hijos prefiere, y eso no se puede decir, aun cuando tenga preferencias uno no debe decirlo, ¿no? Mire, si yo tengo que elegir algún libro, pues probablemente elegiría el que voy a escribir, Le diría que creo que el mejor es el que he escrito últimamente, y que todavía va a ser mejor el que vendrá después. Creo que esa actitud psicológica es la que ayuda más a un escritor a seguir trabajando con entusiasmo. Así que espero que mi mejor novela sea esa novela que está saliendo ahora, que se llama El sueño del Celta, en la que he trabajado los últimos. Ha sido un programa inspirador. Realmente México también tiene mucho que aprender de Perú, pero sobre todo seguir manteniendo esa fraternidad a través de diversos acuerdos que unan a Latinoamérica en un abrazo de apoyo colectivo, y que sumando voluntades los cambios sean trascendentes. Hay mucho aún que aprender en nuestros viajes por el mundo. Tanta gente, tanto espacio y coincidir.
como canta el señor Nicho Hinojosa. Quiero despedir el programa con un canto de esperanza de los propios peruanos para acariciar sus almas y expresarles que sí se puede, sí se puede. Un abrazo fraterno a nuestros amigos peruanos. Nos vemos en el próximo encuentro viajero. Sierra y selva, el Perú va a demostrar que somos ante el mundo un país con bienestar. En la costa, sierra y selva, el Perú va a progresar y seremos ante el mundo una potencia mundial. En la costa, sierra y selva, el Perú va a demostrar que somos ante el mundo un país con bienestar. En la costa, sierra y selva, el Perú va a progresar y seremos ante el mundo una potencia mundial. Es importante repensar las formas de aprender y enseñar desde la metacognición, es decir, desde la coexistencia de lo opuesto, la incorporación del azar, la incertidumbre y la toma de conciencia de lo que conoces y aprendes en la toma de conciencia. Esta complejidad es sinónimo de riqueza de pensamiento. Scooby
solo se puede construir a partir de las fortalezas. Por ello, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Namaste. Glena Marlene Cantú Martínez.